tal, estudiantes de la Escuela Secundaria de Chatham? Bienvenidos a otra microlección con su profesor Montoya, Conocimiento y Pasión. Hoy vamos a hablar de España. Estamos escuchando Pasodoble, ¡ole! Un producto cultural fascinante, el pasodoble español. Para empezar hoy nuestra clase, nuestra microlección. ¡Ole! Bienvenidos a esta microlección sobre novela ilustrada, parte 3. Estamos, estudiantes de Chatham, estudiando la bellísima novela de Arturo Pérez Reverte, el libro sobre la guerra civil contada a los jóvenes, con ilustraciones de Fernando Vicente. ¿Recuerdan? Muy bien, hoy entonces vamos a hablar del final de la Guerra Civil Española. Y recuerden que necesitan un lápiz y necesitan su cuaderno para tomar apuntes. Vámonos, el tren no puede parar. Vámonos con esta microlección entonces con su profesor Montoya, Conocimiento y Pasión. Hemos hablado ya del comienzo de la Guerra Civil y hoy vamos a hablar de la parte 3. Vamos a hablar entonces de el final de la Guerra Civil y tenemos la página 1 y la página 2. Vamos a analizar dos fotografías y dos textos cortos sobre la guerra civil. Entonces, el objetivo nuestro, como siempre, es comprender los hechos importantes de un evento histórico como es la guerra civil. Y aquí tenemos al dictador. El dictador Francisco Franco, que se rebeló con la guerra civil. La guerra civil empezó en 1936 a 1939 y después dio paso a casi 40 años, escriban, de una dictadura brutal, y hoy vamos a hablar un poco de lo que significó el final de la guerra civil española, ayudados por unas ilustraciones y unas gráficas. Excelente. Entonces, en esta microlección primero vas a observar la fotografía y podemos ver aquí un avión. Vemos humo, muy bien. Todo está gris, ¿verdad? Todo está gris y la ciudad está destruida. Vamos a integrar un poco la gramática y vamos a escribir en el cuaderno que la ciudad está destruida. Y esto que cae del avión son bombas explosivas. Un avión que bombardea. Vamos a escribir la palabra bombardea el pueblo, un pueblo. Bombardea un pueblo que se llama el Guernica en el País Vasco, en el norte de España, uno de los acontecimientos más brutales de la guerra civil. Entonces, en esta parte de la lección, ustedes tienen unas palabras. ¿Qué significa rebeldes? ¿Qué significa industriales? Franquistas, País Vasco, derrumbe y Guernica. Lo van a hacer en equipo y en español, en sus propios grupos, y lo van a hacer con circunlocución o paráfrasis, siempre escribiendo en español. No traducción, por favor. Seguidamente vamos a seleccionar dos frases, la frase 1, la frase 2, la frase 3 y la frase 4. ¿Qué significa venciendo la dura resistencia? Ustedes tienen en Schoology, tienen la copia electrónica del libro y ustedes van a leer y en el párrafo, ustedes van a buscar las palabras en contexto. En este caso son expresiones. Por ejemplo, quedaron en manos franquistas. Comenta, ¿qué significa quedar en manos franquistas? Atacó Guernica desde el aire. La matanza fue horrible. Piensa, no tienes que traducir, discute con tus compañeros y escribe. Excelente. En la parte de comprensión,
¿Cuál es el propósito o el objetivo de la imagen? Vamos a detenernos en la imagen que acabamos de analizar. ¿Cuál es el objetivo de la imagen? ¿Qué comunica esta imagen? Y después de leer el texto, ¿cuál es el propósito del texto en español? Ahora tenemos las preguntas de comprensión. Vas a seleccionar 2 preguntas y en tu grupo vas a responder. ¿Quiénes avanzaban por el norte? ¿Los nacionalistas o los republicanos? ¿Cómo se llamaba el pueblo atacado, bombardeado? ¿Y cuál artista se inspiró en este episodio atroz? Atroz significa un episodio horrible, ¿verdad? Y vamos entonces en esta microlección rápidamente a hacer una integración con arte. Tenemos el famoso cuadro del Guernica y aquí, por ejemplo, vemos, vamos a cambiar a un color diferente, vemos el toro, ¿sí? El toro, que significa la brutalidad de la guerra. Aquí vemos el caballo. El caballo significa las víctimas de la guerra, la brutalidad, las víctimas. La antorcha, la luz, significa el avance de la tecnología. El ojo que todo lo ve, significa que el mundo, o simboliza que el mundo es testigo de la dictadura de Franco en España. Aquí tenemos una puerta, significa la esperanza de que tal vez es muy pequeña la ventana, pero se puede haber una salida. Tenemos aquí la espada rota, significa la guerra sangrienta. Y la madre aquí que llora significa el sufrimiento. El sufrimiento. Tenemos muchos símbolos en este cuadro de Picasso, ¿verdad? Pero hay un símbolo muy importante que quiero que pongamos atención aquí al final, al lado del soldado muerto con la espada rota, tenemos una flor. Esta flor simboliza la esperanza por la paz. Y eso significa la democracia, de que es posible una democracia en España, ¿verdad? Entonces, este es un cuadro muy complejo que ustedes ya estudiaron en Español 3. Aquí está el soldado muerto, tenemos el caballo, el toro, la paloma, que significa la paz rota, y tenemos el sufrimiento del pueblo, el mundo es testigo, la tecnología avanza, pero avanza para la guerra, pero hay una oportunidad. España tiene una oportunidad. Cuando el dictador muere, España regresa a la democracia. Aquí tenemos entonces la escultura partida en 2. Tenemos el caballo muerto, quiere decir que la brutalidad de la guerra ha terminado, y tenemos el caudillo o dictador, cuando España rompe con la dictadura y da comienzo a una democracia en la transición. Cuando Franco muere, el rey Juan Carlos sirve de puente hacia una democracia y Adolfo Suárez es el encargado de ser el nuevo ministro, el nuevo primer ministro y establecer una democracia parlamentaria en España. Tenemos entonces el párrafo que analiza la ilustración número 2. Ustedes deben seleccionar 3 palabras claves y después escribir qué significa y un sinónimo. Al final van a seleccionar otras 2 preguntas de comprensión en su grupo. Por ejemplo, ¿cuáles eran las características del régimen franquista? ¿Era un régimen tolerante? No. Cuando muere el dictador, ¿cuál fue el sistema político nuevo en España? ¿Y qué hizo, pretérito, el rey Juan Carlos I? La parte que más me gusta es al final, cuando ustedes van a crear. Ustedes van a crear 2 preguntas. Una pregunta de selección múltiple y una pregunta de falso y verdadero para compartir en la clase. Al final, ¿cómo
cómo la novela gráfica te ayudó a entender mejor el contenido y a continuar con motivación para aprender español. ¿Te gustó leer novela gráfica? ¿Te gustó la novela ilustrada de Arturo Pérez Reverte? ¿Te gustó leer un poco sobre el bombardeo de Guernica y el final de la dictadura de Francisco Franco? Así que espero muy buen trabajo, siempre en español. Si se puede, el tren no puede parar. Un poco más de paso doble. Un poco más de paso doble. Muy bien. España. ¡Viva España! Gracias. Soy su profesor Montoya. Conocimiento y pasión. Hasta luego. Hasta luego.